Segunda de Macabeos, capítulo 4. Simón, antes mencionado, delator de los tesoros del templo y traidor a la patria, calumniaba a Onías como si él hubiera maquinado lo que había espantado a Heliodoro y fuera la causa de lo que andaba mal. Incluso se atrevió a acusar de conspirador contra el Estado al que era el mayor bienhechor de la ciudad, defensor de sus compatriotas y celoso observante de la ley. La enemistad entre ellos vino a ser tal que incluso partidarios de Simón cometieron crímenes. Onías vio los peligros que se entrañaba aquella rivalidad intolerable. Incluso Apolonio, hijo de Menesteo, gobernador de Siria y Fenicia, instigaba a Simón al mal. Por eso fue donde el rey, no para acusar a sus conciudadanos, sino por el bien de toda la nación, pues veía que era imposible pacificar la situación y detener la locura de Simón sin la intervención del rey. Cuando el rey Seleuco dejó la presente vida, su hijo Antíoco, por sobrenombre Epifanes, le sucedió en el trono. Entonces Jasón, hermano del sumo sacerdote Onías, usurpó su puesto, después de prometer al rey en una conversación 360 talentos de plata y 80 de otras rentas. Se comprometió además a firmar el pago de otros 150 si le daba facultad para instalar por su cuenta un gimnasio y un centro para la promoción cultural de la juventud, y para conceder a varios habitantes de Jerusalén los derechos de ciudadanos antioquenos. Con el consentimiento del rey y con el poder en su mano, pronto fue arrastrado a sus compatriotas a las costumbres de los griegos. Renunció a los privilegios que los reyes habían concedido a los judíos por medio de Juan, padre de Eupolemo, el que hizo la embajada de amistad y alianza de romanos y judíos. Suprimió las instituciones legítimas e introdujo costumbres nuevas contrarias a la ley. Así pues, muy gustoso, fundó un gimnasio bajo la misma fortaleza e indujo a lo mejor de la juventud a educarse al modo griego. El paganismo se propagó por la influencia de Jasón, que tenía más de impío que de sumo sacerdote. Las costumbres griegas estaban tan de moda que los sacerdotes ya no demostraban interés por el servicio del altar, despreciaban el santuario y descuidaban los sacrificios, y en cuanto empezaba el lanzamiento del disco, corrían al estadio para tomar parte en competencias atléticas prohibidas por la ley. No apreciaban en nada los usos de sus padres y tenían por muy superiores los valores de los griegos. Con esto se pusieron a sí mismos en una situación difícil, pues aquellos que tomaban como modelos y cuyas costumbres querían imitar en todo, vinieron a ser sus enemigos y tiranos, porque no se violan impunemente las leyes divinas. El periodo siguiente lo manifestará. Cuando se celebraron en Tiro los juegos quinquenales en presencia del rey, el criminal Jasón envió como representantes a algunos ciudadanos antioquenos de los habitantes de Jerusalén y les encargó 300 dracmas de plata destinadas al sacrificio a Heracles. Estos representantes, al llegar, expresaron que no convenía emplear el dinero de este sacrificio y pidieron que se gastara en otras cosas. A la sola iniciativa de ellos se debió que aquel dinero enviado para el sacrificio a Heracles se empleara en la construcción de Tirremes. Antíoco había enviado a Egipto a Apolonio, hijo de Menesteo, para representarlo en la entronización del rey Filometor. Cuando Antíoco supo que aquel se había convertido en su adversario político, se preocupó de su seguridad. Por eso, pasando por Jaffa, se presentó en Jerusalén. Fue muy bien recibido por Jasón y por toda la ciudad e hizo su entrada entre aclamaciones y antorchas. Después se fue con sus tropas a Fenicia. 3 años después, Jasón envió a Menelao, hermano del ya mencionado Simón, para llevar el dinero al rey y gestionar la negociación de asuntos urgentes. Menelao se hizo presentar al rey, a quien impresionó por su aire de persona de autoridad, y logró el cargo de sumo sacerdote, ofreciendo 300 talentos de plata más que Jasón. Así, provisto del mandato real, regresó sin nada digno de un sumo sacerdote, sino más bien con el furor de un cruel tirano y la rabia de una fiera salvaje. Jasón, que por su parte había usurpado el cargo a su hermano, ahora suplantado por otro, tuvo que huir al país de Amán. Menelao tenía el poder, pero nada pagaba el dinero prometido al rey, aunque Sóstrato
comandante de la fortaleza, se lo reclamaba, pues el rey lo había encargado de cobrar los impuestos. Así que el rey mandó llamar a ambos. Menelao dejó como su reemplazante a su hermano Lisimaco y Sostrato a Crates, jefe de los chipriotas. Mientras tanto, sucedió que los habitantes de Tarso y sus malos se sublevaron porque sus ciudades fueron cedidas como regalo a Antioquida, concubina del rey. Inmediatamente partió el rey para restablecer el orden, dejando en su lugar a Andrónico, uno de sus ministros. Menelao pensó aprovechar aquella oportunidad y robó algunos objetos de oro del templo que regaló a Andrónico. También logró vender otros en Tiro y en las ciudades de los alrededores. Cuando Onías ya no pudo dudar de lo que había hecho Menelao, se refugió en Dafne, cerca de Antioquía, lugar de asilio, y desde allí los denunció. Por esto Menelao, a solas con Andrónico, lo incitaba a que acabara con Onías. Andrónico fue donde Onías y se ganó con engaño su confianza, estrechando su mano y dándole la mano con juramento. Persuadió a Onías, aunque a este no le faltaban sospechas, a salir de su refugio, e inmediatamente le dio muerte, sin respeto alguno de la justicia. Por este motivo, no solo los judíos, sino también gente de otra nacionalidad se indignaron y se apenaron por el injusto asesinato de aquel hombre. Cuando el rey volvió de las regiones de Siria, los judíos de Jerusalén, junto con los griegos que eran partidarios de la justicia, fueron a verlo para quejarse por el asesinato de Onías. El rey se conmovió y se puso triste e incluso lloró al recordar la personalidad y la noble conducta del difunto. Se enojó con Andrónico y le quitó inmediatamente su cargo. Luego ordenó que le rasgaran las ropas y lo condujeran atravesando a toda la ciudad hasta el lugar donde había cometido el asesinato de Onías. Y allí mismo ordenó que le echaran fuera de este mundo, dándole así Dios la pena merecida. Lisimaco cometió muchos robos sacrilegios en Jerusalén con el consentimiento de Menelao, y como la cosa se supo, la multitud se amotinó contra Lisimaco después de muchos objetos de oro que habían salido de la ciudad. Cuando Lisimaco vio al pueblo sublevado y enfurecido, armó 3000 hombres e inició la reprensión violenta, poniendo por jefe a un tal Aurano, hombre ya de edad y de muy poca cabeza. Atacado pues por la gente de Lisimaco, el pueblo reaccionó con piedras y palos e incluso recogían puñados de ceniza que allí había, arrojándola contra los hombres de Lisimaco. De esta manera hirieron a muchos de ellos, mataron a algunos y al resto lo pusieron en fuga. En cuanto al ladrón sacrilego, Lisimaco lo ajusticiaron junto al tesoro. A propósito de estos hechos se hizo un proceso contra Menelao. Cuando el rey llegó a Tiro, 3 hombres enviados por el Consejo de Ancianos de Jerusalén le dieron cuenta de aquellas crueldades. Viéndose perdido, Menelao prometió una gran cantidad de dinero a Ptolomeo, hijo de Dorimenes, para que dispusiera al rey y en su favor. Así pues, Ptolomeo, llevando al rey aparte a una galería como para tomar el fresco, lo hizo cambiar de parecer, de modo que absolvió de todas las acusaciones a Menelao, el el causante de todos los males, más aún condenó a su muerte a sus infieles acusadores que habían sido absueltos, aun cuando los hubiera juzgado un tribunal de bárbaros. Inmediatamente fueron ejecutados los que habían defendido la causa de la ciudad, del pueblo, los vasos sagrados. Por este motivo, algunos tirios, indignados contra aquel crimen, les prepararon magníficos funerales. Menelao quedó en el poder gracias a la corrupción de los gobernantes, cada vez más criminal, convertido en tirano de su pueblo.